Padre, esto no va a funcionar. 10 días seguidos en la iglesia no van a funcionar. Está claro. Por voluntad humana no va a funcionar. Evidentemente creo que todos coincidimos en la necesidad que tenemos de estar en este lugar, ¿no? Así que si no es grande nuestro Dios, como cantábamos recién, no hay otra forma de que estemos sosteniendo estas reuniones, de que tengamos la concurrencia que tenemos, de que todos coincidamos en las ganas de llegar a tiempo, de poder estar en este lugar, en estas reuniones. Sin la motivación de Dios, sin que Él esté trabajando en nosotros, creo que es insostenible, ¿no? En otras ocasiones lo hemos probado, hemos tenido propuestas y cuesta mantener esa inercia, ¿no? Esas ganas, pero bueno, evidentemente algo está pasando, ¿no? Y ojalá que podamos cumplir estos 10 días viniendo y dándole la oportunidad, como decía Baden, al Espíritu Santo de actuar en nosotros. Ponernos a tiro, decía él, ¿no? Ponernos ahí a disposición. Ojalá que podamos ver los frutos, ¿no? Tal vez, como en la imagen del telescopio, no nos damos cuenta del Espíritu Santo, de su acción, pero tal vez sí de los frutos, de poder sentirnos más cerca de Jesús, de poder aprender, y que todos estos días nos vayamos con una motivación de poder en el día mantener ese contacto con Dios y con el Espíritu Santo, dejándolo trabajar en nosotros. Para poder hacer un comienzo formal, ya estoy cantando, pero vamos a cantar el himno que estamos usando para inicio. El Espíritu de Dios está en este lugar, así que los invito a que nos pongamos de pie y cantemos juntos esta canción. Luego de esa, Dani va a tener una oración para pedir que Dios esté presente en este lugar como nosotros. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Querido Padre que estás en el cielo, nos reunimos, Señor, todos en conjunto, por tu amor, Señor. Te rogamos que el Espíritu Santo descienda en esta casa donde estamos nosotros, en nuestros corazones. Amén. Por las personas que pedimos, Señor, te rogamos por tu presencia, que llegue a cada lugar, Señor. Te pedimos y te damos las gracias por tantas bendiciones que nos das, para que lo que leamos entendamos, para que el Espíritu se mueva, Señor, y esté entre nosotros. Amén. Entregamos nuestro corazón, nuestro ser, Amén. todo en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y menos va a funcionar no teniendo un cronograma
todo armadito para toda la semana, ¿no? El cronograma se va armando a medida que van pasando los días y muchas de las participaciones que vamos viendo surgen ahí, el día anterior. Seguramente es el Espíritu Santo el que motiva a cada uno a poder aportar desde una oración, desde recibir a alguien, desde lo que sea. Creo que todos estamos pudiendo participar de alguna u otra manera en estos cultos. Y una de las participaciones que tenemos hoy es un testimonio que tenemos. ¿Alguien quiere contar una historia de cómo Dios se manifestó en determinado momento? Así que, Caro, te cedo el ganchito. Bueno, no se salvó a nadie, así que no se preocupen que ya les va a tocar. Bueno, es un poquito larga mi historia, pero voy a tratar de acortarlo lo más que se pueda, ¿sí? Me van a disculpar, la primera vez que me paro a hablar, así que necesito un poquito de paciencia. Bueno, nací en la iglesia, algunos saben que dentro de la iglesia, ¿no? Y mi mamá es adventista, mi papá no. Se separaron por primera vez cuando yo tenía 1 año. Mi hermano del medio 4 y mi hermano mayor, que es hipoacúsico, casi al 100%, tenía 7 años en ese momento. Mi abuela vivía en Buenos Aires, en Olivos, la madre de mi papá, con la cual no teníamos ningún tipo de relación porque había abandonado a mi papá cuando era muy chiquito. Pero cuando se enteró de que se habían separado, habló con mi mamá y le dijo que se fuera a Buenos Aires a probar suerte. A probar suerte, con 3 bebés. Mamá, bueno, una persona con 6º grado, con toda la furia, o sea, no conocía mucho, era Bariloche y Bariloche. Entonces, bueno, agarramos los bolsos y nos fuimos. Fuimos a la casa de mi abuela, estuvimos un tiempo ahí, pero bueno, no se puede vivir tanto tiempo en un lugar ajeno. Entonces mamá lo que hizo fue conseguir un trabajo y alquiló una habitación que tenía una cama matrimonial, una cuna, un baño y una mesa. Solo para eso alcanzaba, pero teníamos un techo. Durante ese tiempo estuvimos viviendo ahí, mis hermanos a la mañana iban a la escuela y mi mamá iba a trabajar. Y yo tenía 1 año en ese momento y mamá no me podía llevar al trabajo, entonces me dejaba en casa. Yo estaba desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde sola, en una cuna, y lo único que había para tomar en ese momento, que ni siquiera había para comer, era una mamadera de mate cocido. Así que mis hermanitos iban a la escuela, mi mamá se iba a trabajar, ella no me podía llevar, porque estoy segura de que hubiera querido llevarme, pero no podía y tampoco podía perder el trabajo, así que era o me dejaba o perdía el trabajo. Así que, bueno, ese tiempo lo que hacía en esas horas yo era desarrollar los pulmones y el carácter, obviamente, ¿no? Entonces, mamá llegaba tipo 2 de la tarde cuando retiraba a los chicos de la escuela, venían a casa y nuestro almuerzo era sándwich de cebolla para mami, sándwich de manzana o de alguna fruta que nos hubieran regalado para nosotros. Y a la tarde salíamos a recorrer Buenos Aires para pasar un poco la angustia de la pobreza, pero también para pedir comida, porque si no, no se comía. Mamá podía trabajar de empleada doméstica, pero alcanzaba para pagar el techo. Y mi hermano, que tenía esta situación especial, también tenía un cuidado especial. Así que así fue pasando el tiempo. Un día salimos y cuando conseguíamos algo volvíamos temprano. Pero cuando no conseguíamos nada nos quedábamos hasta tarde. Ese día no conseguimos nada. Imagínense que todo esto a mí me lo contaron, porque yo era chiquita. Me lo contó mi hermano, que él sí lo recuerda, y me lo contó mi mamá. Entonces volvimos tarde y la ventana que tenía esa casita tenía mi cuna al lado y tenía rejas. Y ese día hacía mucho calor, así que mami dejó la ventana abierta. Cuando entramos, muy tarde, tipo 8 de la noche, no habíamos traído nada para comer, nadie nos había dado nada. Entonces, cuando abrimos la puerta,
mi cuna estaba llena de comida. Los hermanos de la iglesia se habían enterado de nuestra situación y habían tirado por las rejas, porque como no estábamos, un montón de comida, un montón. Era mi cuna, rebalsaba y en el piso caía la cantidad de comida que había traído. De esta manera el Señor obró por medio de los hermanos, ¿no es cierto? Bueno, comimos todo el mes con eso, porque la verdad que era muchísimo. Bueno, fue pasando el tiempo, nos seguimos quedando en Buenos Aires, las cosas se pusieron recontra difíciles, mamá perdió el trabajo, tuvimos que dejar esa habitación y fuimos a dormir a la calle. Éramos 4 envueltos en una frazada durmiendo en la calle. 1 año, 4 años, 7 años. El asunto que estuvimos 1 año así en Buenos Aires. Fue difícil, dificilísimo. Mamá, con todo el esfuerzo, consiguió la plata para volver. Entonces, volvimos a Bariloche. Intentó de vuelta juntarse con papá, las cosas no funcionaron. Dejó la iglesia de mi mamá, dejó a Dios. Y parece que todo empezó a funcionar. Entonces, ¿qué pasó? Consiguió un trabajo, gobernanta del Hotel Ausonia, vivíamos en un dúplex arriba del hotel frente al lago, íbamos al colegio privado los 3. Me acuerdo que el comedor había una mesa donde se hacía tipo un tenedor libre para los turistas de ahí, y nosotros comíamos de ahí. Entonces, de no tener nada, comer un sándwich de cebolla, tener una mesa para elegir lo que quisieras. Bueno, ahí lo importante no era el colegio, pero ahí lo importante era que teníamos una cama y teníamos comida. Pasaron los años, vivimos re bien, pero mamá estaba fuera de la iglesia, no estaba fuera, lejos de Dios. Un día decide volver y pidió el sábado en ese lugar. Ella era gobernante del hotel y no se lo dieron. Así que ella tomó la decisión de renunciar. Bueno, mi papá en ese momento era gerente del todo, tenía un buen pasar, habló con mi papá, mi mamá, estaban separados ellos y les dijo: mira, Rodrigo y Francisco necesitan tener una buena educación, necesito que les pagues Balcarce. ¿Qué hizo? Mandó a Rodi y a Fran a Balcarce internados con todo pago. Eso era mucha plata. Y papá era gerente, pero tampoco era que tiraba manteca al techo. Entonces era pagarles a los chicos, pero para nosotras no había ayuda, porque papá también tenía que vivir. Bueno, él se ocupó de la educación de los chicos y mamá y yo volvimos a pobres. Así que nos fuimos a vivir a una casita que teníamos en el barrio Alborada y no conseguía trabajo mamá. Yo en esa época tenía 10, 11 años. Mis hermanos estudiando, mamá y yo ahí. El asunto que el hombre se sentía de vuelta. Así que mi estrategia era dormir boca abajo con la almohada en la panza para no sentir el vacío. Pero en la cama mía, en la pared, había un cuadrito donde había una nena feliz, ¿viste? Y yo decía, yo quiero ser esa nena. Pero lo que a mí más me llamaba la atención es que abajo de ese cuadrito, y no me lo olvido, yo antes de dormir siempre leía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que bueno, una noche había mucha hambre, puse la almohadita abajo de la panza, pero el dolor no se iba. Así que le pedí al Señor y le dije: si es tu voluntad, ni siquiera le exigí, si es tu voluntad que mañana nosotros podamos comer, te pido que nos tengas en cuenta. Yo tenía 10 años. Era bastante para esa época, con todo lo que había vivido. Pensaba, viste, como un poquito más como un adulto. Y esto es lo que yo digo, como Dios, porque uno a través de los hermanos, Dios puede obrar, ¿no es cierto? Pero este día fue algo increíble. Mamá se levanta, se va a la cocina, hace todo lo que tiene que hacer. Al rato me levanto yo, me voy a lavar la cara. Muevo la toalla para secarme la cara y cayó algo al piso. Yo miro así, voy a levantar un fajo así de plata. Yo fui a decirle: mamá, le digo, porque yo, viste, 10 años, vos pusiste esto acá. ¿Qué cosa? Me dice. Esto. No, me dice. Yo no puse nada. Era un fajo así de plata.
¿qué hicimos? Agradecimos, obviamente. Lo primero que hicimos fue agradecer. Y ahí es donde digo yo, ¿cómo Dios hace esas cosas? Obvio que Dios es capaz de todo, ¿no? Él puede hacer lo que Él quiera. Pero a uno no le entra en la cabeza, porque dice, no es posible, ¿cómo en una toalla va a caer un fajo de plata? Bueno, con eso habremos comido 5 días. Obviamente las cosas no se solucionan de un día para el otro, así que mamá seguía sin trabajo. Pasó lo mismo en el 5.º día, más o menos. Yo fui a la heladera como 3 veces, vacía, ¿viste? Y estaba tan limpia que resplandecía, ¿viste? Porque estaba muy vacía. Y a la hora del mediodía, más o menos, no sé por qué, digo, bueno, ya sé que va a estar vacía, fui a abrir la heladera y al final había otro fajo de plata así, con... Yo digo, bueno, ya está. O sea, no tengo que cuestionar más nada, no me tengo que preguntar, sé que mamá no fue, acá no entró nadie, algo está pasando. Bueno, y ahí comimos, no sé, unos días más. Pero bueno, mami no conseguía trabajo, así que decidimos hacer algo, porque nos estábamos muriendo de hambre, sinceramente. Mamá se puso a hacer berlines. Ella cocinaba y yo salía a vender. Así que todos los días con mi canasto salía a vender mis berlines para poder comer. Y bueno, en esa época el barrio Alborada y toda esa zona eran barrios que estaban bien arriba, ¿no? Y el Ada María Delfín era un barrio bastante particular en ese momento. Ahora no sé cómo estará, pero había muchos problemas ahí. Y yo tenía que ir a vender por ahí. Tenía 10 años. Y era terrible. Yo me acuerdo que veía las puertas grises, las paredes grises, y las veía enormes. Yo decía, yo de acá no salgo. Y ese era mi pensamiento, pero tenía que comer. Y yo no podía ir a casa sin nada. Yo tenía que llevar soluciones, no problemas. Era así. Entonces, siempre que me abrían la puerta, gracias a Dios, había un hogar maravilloso. Entonces, golpeaba con temor, pero siempre salía feliz. ¿Por qué? Porque me habían comprado mis berlines, porque llevaba plata a la casa y demás. En ese tiempo, en todo ese recorrido que hice, me pegaron, me amenazaron, me quisieron cortar la cara, pero nunca me robaron. Yo siempre llegaba a casa con mis berlines, los que me habían quedado, y con la plata. Así que siempre, Dios nunca jamás permitió que esto pase a mayores. No fue lindo lo que me pasó, obviamente, pero yo creo que Dios tuvo una manera de mostrarme a lo largo de mi vida que Él siempre estuvo presente. Y bueno, gracias a Dios, nunca faltó en extremo, así de decir, tuvimos 20 días sin comer, no, habremos estado 1 o 2 días sin comer, pero siempre hubo una solución. Dios siempre estuvo al lado nuestro, más que nada al lado mío, y muchas veces mis hijos me preguntan, porque yo soy bastante cerrada, tengo muy pocos amigos, me dicen, ¿no te sentís mal de estar sola? De no juntarte con tus amigos, vos no te juntás. Yo no me siento sola, porque toda mi vida mi único amigo fue Jesús. Yo no podía hablar, no podía contar, yo solamente tenía que solucionar. Y el único que estuvo conmigo fue Él. Y es así. Y bueno, algo lindo les voy a contar. Una vez estaba al lado de la iglesia de la Cumbre, vendiendo mis berlines, y una travesura. Y está la iglesia de la Cumbre, un alambrado con una casa, y al fondo hay unos departamentos. Entonces yo golpeaba las manos, qué sé yo, y de repente vi un perro del otro lado del alambrado, terrible, la cadena era así, una cosa. Yo digo, este perro se suelta, me mata. Bueno, me empezó a ladrar, como estaba el alambrado, yo digo, bueno, no pasa nada. Hago un paso más adelante, hay un agujero así en el alambrado. Sale el perro, acá me llegó, porque la cadena lo ató. ¿Qué hice yo? Revolé todos mis berlines del miedo que me pegué. Y yo digo, no puedo. ¿Qué hago ahora? Tengo todos los berlines llenos de tierra y yo necesitaba vender, porque si no, no comía. Así que me senté en una esquina, empecé a limpiar todos mis berlines. Los berlines con la mano, los soplaba, qué sé yo. Los puse en las bolsas, nunca los vendía en las bolsas, estos ya los había vendido armados, ¿viste? Como para que no los vean mucho. Y salí a vender mis berlines. El asunto que ese día vendí todo. A la noche oraba y le pedía perdón a Dios porque la gente esa
tomando mate con berlina lleno de tierra. Pero bueno, lo importante es que Dios siempre me protegió, las cosas pasan por algo, y nuestro único amigo, que es el que nunca nos abandona, nunca, porque nunca, por más solos que creamos que estamos, es Jesús. Es así. Así que bueno, esa es la segunda temporada en otra cosa. Gracias. Así que es de poco hablar la chica. Qué lindo, che. Gracias por compartir, Caro. Te das cuenta que qué bien que nos hace estar acá. Activa el Espíritu Santo, un día, 2 días, 3 días, 4 días, te va ablandando y finalmente te va ayudando a animarte a participar en algo que te hace muchísimo bien. Porque estoy seguro que a vos pasar adelante, por más que contaste cosas duras y difíciles, te hizo bien porque recordar eso y que no estuviste solo y que Jesús estuvo con vos en todo momento, wow, te marca para el resto de la vida. Mañana también tenemos un testimonio para compartir. Que tiene también un ángulo particular, que no sé si vimos ese ángulo de situación todavía. Pero bueno, hoy pasando a lo nuestro, para los que... Lari. A ver, creo... Bueno, los que no recibieron papelito todavía serían Keila y Walter. Dale a ellos para que también puedan después participar, porque van a tener derecho, después lo explicamos, para que puedan tener papelitos ustedes acá también. Hoy tenemos temón realmente, ¿no? Con lo que ya tuvimos, en realidad casi que nos podríamos ir también, ¿no? Pero estoy seguro de que el Espíritu Santo quiere que pongamos sobre la mesa hoy un punto tremendo. Tremendo porque va íntimamente asociado al de ayer. El de ayer lo hicimos cortito, ¿no? La parte del tema propiamente. Pero fundamentalmente tenemos que habernos quedado con una idea. Si estoy dejando a Jesús afuera, soy un desastre. ¿Está bien? Y esas palabras pueden estar en boca de cualquiera. Porque si en algo estamos unidos, es en que somos todos muy parecidos en eso. Y cuando te sientas mal por lo que sos, siempre acordate, ¿cuándo va a venir Él a la puerta a golpear? Presente, constante, hoy. Ahora, Él está ahora. Yo necesito ahora, Él está ahora. ¿Y por qué está ahora? Porque está esperando, está deseando poder estar conmigo. Y no hace falta que arregle la casa para que Él entre. Él lo que quiere es estar conmigo. No viene a ver qué tan limpito está todo, qué tan ordenadito tengo todo. Viene a estar conmigo. Pensemos en eso. ¿Cuánto crees que necesitas a Jesús? Creo que es un poquito la reflexión del mensaje a la Odisea, ¿no? Como para que uno, después de ver ese diagnóstico y de ver esa receta o ese consejo, uno debería llegar a esta conclusión, ¿no? O darte esta posibilidad, por lo menos. ¿Cuánto necesito a Dios? No te voy a pedir una respuesta teórica, sino que vos te hagas un autoexamen para ver cuánto lo necesitas. ¿Cuánto vos considerás de verdad que lo necesitas? Para saber cuánto considerás que lo necesitas, tenés que responderte esto. ¿Cuánto tiempo de cada día le estoy dedicando a la oración, al estudio de la palabra y a tener un contacto con ese Dios? En lo que yo hago es donde se nota lo que realmente lo necesito. Y no te olvides de esto, para que no seamos tramposos como uno tiende a ser naturalmente, porque nuestra naturaleza es así. Básicamente, nuestra actitud suele ser, no tengo tiempo.
lo cual es una absoluta mentira, porque si en algo estamos todos igualados, ricos y pobres, hombres y mujeres, lo que sea, es que Dios nos dio 24 horas de día a cada uno, todos igualados. ¿Y sabés qué es lo que hacemos esas 24 horas? Lo que para nosotros es lo más importante. ¿Qué tanto dentro de ese tiempo Dios está presente? Es una pregunta para considerar, ¿no? Y ahora entonces sí, la historia se desarrolla en un lugar a ver, ¿te gustaría que acá, como frente de la iglesia, porque vos viste, cualquiera que pasa por afuera, mira, y más allá que les prohibimos entrar a los vecinos, porque si alguno quiere venir no tiene idea cuándo está abierto esto, porque ni siquiera ponemos horario ni nada, pues somos re vivos nosotros, ¿no? Re hospitalarios. Pero bueno, amén de que podríamos hacer un cartelito que venimos hablando hace un año, pero no lo hicimos todavía, y quién sabe de cuándo antes también, pero bueno, habría que hacerlo. Estaría bueno, ¿no les parece poner una identificación que además de iglesia adventista dijese algo así como Casa de Misericordia? Estaría bueno Casa de Misericordia como una identificación de una iglesia, de nuestra iglesia cristiana. ¿Me suena Casa de Misericordia también? Como una aclaración o un subtítulo. Yo creo que se daría bastante bien, y más después de la historia que vamos a compartir ahora. ¿Vos sabés a qué se le llamaba Casa de Misericordia en la Biblia? En los Evangelios, en San Juan capítulo 5. Claro que en su idioma Casa de Misericordia tenía un nombre propio específico, que su significado es Casa de Misericordia. Y ahora te voy a contar por qué pensaba que estaría tal vez interesante poner acá afuera un cartelito como ese, ¿no? No creo que lo hagamos, no te preocupes, pero quizás para el tema que vamos a ver ahora no vamos a estaría más. En San Juan capítulo 5 dice, el versículo 2, dice que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que significa Casa de Misericordia, el cual tiene 5 pórticos. Vos conocés esta historia, pero no sé cuántas veces la asociaste con tu iglesia. Dice que en ese lugar, Casa de Misericordia, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Primer detalle, ese lugar que se llama Casa de Misericordia estaba lleno de desahuciados, de gente sin solución. Por eso estaban ahí. ¿Por qué venía a la iglesia? Y esta pregunta puede tener una dimensión interesante. La verdad que no lo había pensado antes así, pero cuando vos venís a la iglesia, dice que los que venían estaban en ese lugar porque necesitaban. O sea que estaban ahí amontonados, porque todo lo que nos sirve era como el rinconcito que no se veía mucho, lo metían ahí, no sé. Me parece que estaban ahí como por voluntad propia, porque dice que estaban ahí, la parte que dice el versículo... ¿El 4? Sí, el final del 3 y el 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Esto en realidad era una idea que se tenía en ese tiempo, que se puso esa aclaración en la Biblia para que entendamos por qué se da esta situación, ¿no?
A ver, ahora estamos asociando con la iglesia. Había un montón de enfermos que estaban en ese lugar esperando que pase algo mágico, sobrenatural, milagroso. ¿Para qué? Para que cambie su situación, para que se arregle su problema. Toda gente que ya había buscado soluciones estándar, normales, pero habían chocado con el no se puede. El que estaba ciego, y no había manera de que su problema se pudiera arreglar. Al menos no había ningún hombre que lo pudiera hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Iba a la casa de misericordia. ¿Y qué es lo que hacía en la casa de misericordia? Esperaba que pase algo. Estaban todos ahí esperando. Se me empieza a dejar frío el tema de la asociación con la iglesia. Esperando que pase algo. El ciego estaba ahí esperando. El mudo estaba, bueno, mudo no sé si estaría ahí porque no aguantaba la situación, pero las diferentes dolencias que habían ahí estaban todos esperando que pase algo. Y el día que vieran ellos que pasa algo, tratar de ser el primero en zambullirse. ¿Qué crees vos? ¿Cuántos ciegos o paralíticos crees vos que se habrán sanado cuando venía ese ángel y movía las aguas? Te lo digo de otra manera. Estaban esperando que pase algo que nunca iba a pasar. Porque el agua se movía así, solamente que no era un ángel el que venía. Ahí ese tanque recibía aguas termales que de vez en cuando venían burbujeaba y generaba una pequeña corriente adentro y el agua se movía así. Pero era una cuestión natural. La gente que se tirara al agua no pasaría nada. O sea, ¿qué es lo que me está preocupando de pintar este cuadro de la Casa de Misericordia? Asociarlo con la iglesia. Que si vos estás con muchas dificultades, luchando con pecados que no podés vencer, luchando con situaciones personales que no podés solucionar, especialmente en el aspecto espiritual. Y cuando venís a la iglesia, vengo a la iglesia, o sea, estoy hablando para mí, o sea, nadie lo tome como que estoy diciendo, como que hablando de arriba de nada, yo hablo más bien de abajo de todo, no, más bien. Venimos a la iglesia esperando que por ahí algún día pase alguna cosa espectacular y bueno, si yo estoy en la iglesia, bueno, me subo al barco y vamos juntos a ver si pasa algo. La gente estaba en esa situación y con esa expectativa, ¿no? Una expectativa de algo que nunca iba a pasar. Vos seguís mirando la historia y te cuenta que ahí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, 38 años que estaba enfermo. En este caso era un problema físico, consecuencia de un pecado. En este caso era así. ¿Cómo imaginás vos el comienzo de la vida de ese hombre? Porque hacía 38 que era paralítico, pero no nació paralítico, nació sanito. En algún momento, a causa de no sé qué que este hombre habrá hecho, quedó paralítico. Pero habrá tenido quizás los 50 años, no sé, no tenemos mucha idea, solo que hacía 38 que estaba en esa condición. Cuando él queda en esta condición, ¿qué crees vos que este hombre habrá hecho? Habrá peleado por su recuperación, obviamente. ¿Y cómo peleas por tu recuperación? Pasa lo que saben, porque a vos te supera. No puedo caminar. Y entonces iba a un médico, no sé cómo le fue con el sacerdote, cuando iba a visitar a un fariseo a pedirle que ore por él, porque si le había pasado eso, era un castigo que le mandó Dios. Si Dios le mandó el castigo, yo no sé si se oraba mucho por los enfermos, no sé, digo nomás, ¿no? Por cómo era la cultura de la época. Lo cierto es que él, al transitar
los caminos estándar, se había dado cuenta de que no se podía sanar, no se podía curar de ninguna manera y que nadie lo podía ayudar. Cuando terminó de concluir que nadie lo podía ayudar, entonces termina finalmente en la casa de misericordia. Y está en ese lugar esperando que pase algo, ¿no? Y es raro que estaba en ese lugar. O sea, no sé por qué tenía esperanza ese hombre. Pero vos te das cuenta que la historia nos cuenta que, claro, el paralítico, ¿no? Entre el ciego y el paralítico, ¿quién se mete primero? El ciego, si no sabe más o menos para dónde es, va a saltar primero que el paralítico seguro adentro del estanque. Y si el paralítico tiene la desgracia de poder entrar al estanque, después también va a tener un problema, porque no sé cómo se va a mover dentro del estanque, ¿no? El tema es que en esa situación, 38 años en esa situación, ¿alguna vez estuviste luchando por liberarte de una mala tendencia heredada, cultivada, un pecado que echó raíces profundas en vos? ¿Estuviste peleando con eso 38 años y ya concluiste que, bueno, ya está, no tiene arreglo? ¿Alguna vez estuviste atrapado por alguna adicción que sabes que no podés manejar de ninguna manera, que tomó posesión de vos y llegó para quedarse? Este hombre estaba en cualquiera de esas situaciones. ¿Y dónde estaba? En un lugar como este, esperando que pase algo. Lo interesante es que no iba a pasar nada. Pero también lo interesante, yo no sé si habías prestado atención a este detalle de la historia. Esto ocurre un año y 6 meses después del bautismo de Jesús. Hacía 1 año y 6 meses que Jesús estaba en acción. ¿Sabes cuántos milagros había hecho Jesús? Que se mencionan en la Biblia, por lo menos, ¿no? Milagros de sanidad había hecho Jesús. Yo me asombré cuando lo vi. 1. En Galilea había sanado a distancia, no en forma presencial, a el hijo o el siervo de un noble que vino a pedirle socorro a Jesús. Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, qué sé yo, y le dijo, pues después tu hijo es sano, y después fue y había ocurrido. Lo sanó a distancia. No figura ningún relato de sanidad hecho por Jesús antes de este momento. Jesús estaba en este lugar y entonces, recorriendo eso, se encuentra con este caso, seguramente conversando, porque había todo tipo de dificultad, y Jesús se enteró que de los casos que había era el más complicado de todos. Y entonces dice el versículo 6. Vos lo viste, ¿no? Dice que Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dirige la palabra a ese hombre que posiblemente hasta ese momento no lo había estado mirando, posiblemente. ¿Y cuál es la palabra que le dirige Jesús a este hombre? Que debe ser santo. Y vos sabés que Jesús no es irónico. Ahora, si no es irónico, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Le está preguntando en serio si quiere ser sano? ¿No es absurda la pregunta? No es absurda la pregunta y se lo está preguntando en serio. Y estamos llegando a más o menos un punto clave en lo que queríamos compartir hoy. Quiero que pienses quizás
en las luchas que vos tengas en la vida con vos mismo, en qué te cuesta tener una victoria y que quizás haya concluido medio que no se puede, que seguimos participando de las cosas en la iglesia como siempre y todo, pero como entregado en algunas situaciones, ¿no? Hoy puede haber una diferencia, reforzado por lo de mañana. Hoy puede haber una diferencia. Si vos estuviste peleando durante un montón de tiempo para liberarte de una adicción y todavía no lo lograste hacer, si estuviste luchando con algún problema de lo que dijimos, de carácter, de algún pecado, por un montón de tiempo y no pudiste liberarte de eso, esta pregunta de Jesús es absolutamente pertinente. Lo que Jesús te va a preguntar es esto: ¿querés ser liberado de esa cuestión? Porque muchas veces las cuestiones que nos tienen sometidos de hace quizás mucho tiempo, nos tienen sometidos porque queremos. No somos obligados a pecar. Cuando vos pecás y haces algo que está mal y sabés que está mal, ¿por qué lo haces si sabés que está mal? Porque querés. Porque crees que no tenés la fuerza para poder estar por encima de esto, no sé. Pero acá la pregunta de Jesús es directa y puntual. ¿Querés ser sano? Es Jesús el que está preguntando. Le está preguntando a alguien que está en la casa de misericordia. Alguien que está ahí esperando que pase algo. Y de repente pasa algo, o no. Depende de la respuesta a la pregunta. El momento llegó. Y Jesús te está preguntando, ¿querés ser sano? Esta pregunta, ¿qué respuesta merece? Te pregunto, si Él te pregunta, ¿querés ser liberado? ¿Qué respuesta merece esto? ¿Qué dirías? Que sí. Bueno, o que no, capaz que no. Pero sí o no es la respuesta pertinente a esto. Pero este pariente nuestro que estaba ahí en el estanque de la casa de misericordia no le contestó que sí o que no a Jesús. ¿Qué le contestó? Argumentó lo que podríamos argumentar nosotros. ¿Alguien quiere leer los argumentos? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esto se llama una especie de síndrome de victimización. Ponele. O sea, yo estoy así por los otros. Porque yo quisiera sanarme, yo quiero meterme ahí y sanarme, claro que quiero. No le dijo eso, pero le estoy diciendo, cuando Jesús le pregunta, ¿querés ser sano? Él en vez de decirle sí o no, le dice, es culpa de los demás. Yo quisiera, pero siempre uno de estos se mete antes que yo y ayuda. Es responsabilidad de los otros. Si vos estás en la iglesia, viniendo a la presencia de Dios, participando de 10 días en lo que le estás pidiendo al Espíritu Santo, no hay poder más grande que el poder del Espíritu Santo. Dios lo envió para liberarnos. Lo que cantamos cada vez que empezamos, ¿no es cierto? Dios lo envió para liberarnos. ¿Vos creés que Él no tiene poder para liberarte a vos? Digo porque lo que enseguida, como dijo bien Jorge, lo que primero me viene a mí a la mente es sí, pero, o sea, no es tan fácil, amigo. O sea, ¿cómo te voy a decir que sí, ya está? ¿Cómo? Bueno, no estás hablando con hombres, no estás hablando con consejos de personas. Esto no es un tratamiento psicológico, estamos hablando de un milagro. Explícame cómo hizo este hombre para, después de 38 años, levantarse y caminar. Pedía, no sé, a un traumatólogo que te la cuente, que te la explique. ¿Quién te la puede explicar? Los milagros no se explican. Lo que pasó con este hombre, la única explicación es que ocurrió un milagro. Es que Dios obró de forma sobrenatural. Y si obró en él así, y escúchame bien esto, a veces cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios determinada situación, que puede ser un tema de enfermedad o de ese tipo de cosas,
Uno puede tener el derecho a pensar, quizás no es la voluntad de Dios, entonces vos podés orar por la sanidad tuya o de alguien, incluyendo si es tu voluntad, porque vos no sabés si es lo mejor, no sabés si es la voluntad de Dios. Ahora, por eso digo, creo que en esos casos es pertinente quizás incluir el si es tu voluntad, o no, cada uno sabrá. Pero en este caso, cuando vos estás pidiendo liberación a Dios, ¿será la voluntad de Dios? Absolutamente la voluntad de Dios. Pero puede ser tan así nomás. O sea, ahora vos estás acá sentado y sos el paralítico que está en el estanque de la casa de la misericordia. Y Jesús te hace esa pregunta. ¿Qué le vas a contestar a Jesús? Este hombre ya sabe lo que le contestó. A pesar de que ese hombre le contestó esto, ni sí ni no, a pesar de que le contestó contando por qué era imposible que él se sane y que los demás eran responsables de eso, el versículo 8 dice que Jesús no le discutió sus razones, no le dijo, mirá, ¿sabes qué? Ponete un poquito más cerca, ahí, es más, dejar los pies colgando, acomodarte ahí, cosa que quizás con un girito, cuando se mueve el agua, ya entras. No, porque Jesús sabía que la mano no venía por ese lado, ¿no? Y Jesús entonces le dijo algo mucho más increíble que eso. Le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Como vos que quizás en estos momentos que estuvimos hablando, tu mente fue alguna cuestión con la que quizás lleves años peleando y siendo derrotado. Y de repente vos sentís que Jesús te dice, listo, estás liberado. Jesús me está cargando, esto no es así, Jesús. Vos no viste lo que yo pedí para salir de esto y no se puede. Y ahora vos me querés que yo entienda que porque vos me decís que yo me levante, me voy a levantar. Este era el momento justo en el que se definía si este hombre se iba a morir paralítico o si iba a recibir el milagro. Dependía de que le haga caso y de que le crea a Jesús o que no le crea. La historia nos dice que este hombre le creyó. Y pasó lo imposible. Este hombre se levantó y se fue del lugar con la camilla como Jesús le dijo. ¿Vos qué vas a hacer? Tal vez no tengas mayores problemas para caminar. Pero si sos parecido a mí, que seguro que sí, que por un lado o por el otro, seguro que venís peleando y siendo derrotado con muchas cosas. ¿Qué puede pasar si hoy ese es tu pedido para con Dios? Cuando vamos a casa, nos enfocamos en ese pedido para con Dios y le pedimos ser liberados. Mañana vas a pasar la segunda parte de esto, pero por ahora vos concentrate en esto. Pedirle a Dios ser liberado y tener en cuenta que es la voluntad de Dios y que el Espíritu Santo va a obrar. ¿Y qué te va a pasar? ¿Querés leernos, Mari? El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre diciendo, con inefable ternura y compasión, ¿quieres ser sano? Él nos invita a levantarnos llenos de salud y paz. No esperéis a sentir que sois sano. Creed en su palabra y se cumplirá. Poner vuestra voluntad de parte de Cristo. Querer servirle y obrar de acuerdo con su palabra. Recibiréis fuerza. Cualquiera sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar vuestra alma y cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella. Cristo puede y anhela liberaros. Él impartirá vida al alma de los que estabais muertos en vuestro delito. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado.
Marita leyó esto de un comentario sobre este caso específico del deseo de Thomas Kenton. Y le pedí que me lea 2 renglones que sintetizan todo este pensamiento, que lo que te va a pasar a vos cuando ores a Dios. ¿Querés repetir esa partecita? No esperéis hasta sentir que sois sanos. Creed en su palabra y se cumplirá. No esperemos a sentir que somos sanos. Creamos en su palabra y se cumplirá. ¿Le crees a Dios? Este es el momento. Estamos en 10 días pidiendo por el Espíritu Santo. Tu sensibilidad y tu sintonía con Dios está en muy buena situación para que le puedas creer. Que la tarea de hoy para mañana es esta. Y mañana damos el segundo golpe sobre el mismo punto. Pidámosle a Dios liberación de lo que sea. Vos sabrás. Y vamos entonces a cerrar nuestro encuentro de esta noche, teniendo la oportunidad de cantar juntos nuevamente. Y tengamos en cuenta que en todas estas cosas que venimos hablando, estamos todos igualados. Estamos todos muy parecidos. Tal vez, inclusive durante bastante tiempo estuvimos vos y yo asistiendo a la iglesia como los enfermos de la Casa de la Misericordia, esperando que algún día pase algo. Esta mañana recibí un mensajito de alguien que me decía, ¿sabes hoy? Desde el año 2012 estoy pidiendo un reavivamiento en nuestra iglesia. Y me lo contaba con un tono de agradecimiento y emoción, diciendo qué está pasando. Qué lindo eso, ¿no? ¿Qué cosas puede hacer Dios por nosotros? Este lugar, Casa de Misericordia. Si estuve mucho tiempo esperando que pueda pasar algo, ¿por qué ese día no puede ser bueno? Somos todos miembros de un mismo cuerpo. Es el pueblo del Señor aquí en la tierra. Nuestra gran misión es predicar el Evangelio, dar a conocer que Cristo pronto volverá. Pero ¿cómo lo haremos, Señor? Si en nosotros no existe la unidad. Únenos, Señor, en un solo espíritu, una sola fe, un bautismo, una misión. Que cuando tú vengas no estemos separados. Únenos, Señor, en un solo corazón. Hemos todos recibido el don
Padre que estás en el cielo, hoy queremos darte especialmente gracias porque sabemos que durante estos días venís trabajando en nuestro corazón, en nuestra mente, llevándonos cada día a estar un poquito más cerca tuyo, y hoy en particular pudimos enfrentar un desafío muy grande con nosotros mismos. Y queremos pedirte, Señor, que hoy pueda ser un día de liberación y de victoria para tu pueblo. Queremos pedirte, Señor, que vos sabés, porque estás en el corazón y en la mente de cada uno de los que estamos acá presentes, sabés qué pasó por nuestras mentes durante el encuentro que tuvimos recién, cuando nos comparábamos con el paralítico. Y, Señor, queremos pedirte que cuando volvamos a nuestra casa, nos tomemos el tiempo tranquilos de orar y pedir liberación, podamos tener la confianza de que no necesitamos esperar a sentir que somos sanos, sino confiar y saber que eso ocurrió. Ponemos en tus manos, Señor, nosotros, nuestra familia, los nombres que están en los papelitos azules que dejamos acá en la iglesia, y pedimos que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros a volver a nuestras casas, y que mañana podamos seguir creciendo en conocerte y estar más cerca tuyo. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Amén.